Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego Alfredo, quien les habla, ya regresado de sus inmerecidas vacaciones, muy bien reemplazado aquí y cubierto el lugar por Diego, por suerte. Pero no hay demasiado espacio para el humor porque estamos viviendo días calientes en la Argentina. Enseguidita nomás allí desde el lugar en donde me paro habitualmente para hablarle de mi opinión editorial, voy a tratar de explicarle por qué el periodista, entre signos de pregunta, Horacio Berbisky, más bien el jefe de operaciones de Cristina Fernández de Kirchner, sigue en operaciones sucias. Enseguidita le voy a contar los detalles. Y además, al igual que el martes pasado, uno de los temas más importantes que tiene este programa es la problemática mapuche. ¿Qué es lo que está pasando en el sur? Hay mucha información en una jornada caliente cuando, por ejemplo, el fiscal federal Guillermo Marijuán acaba de denunciar a Jones Walla por incitación a la violencia. Eso es uno de los temas del día también. Y por supuesto va a estar con nosotros aquí en este programa Horacio El Pechi Quiroga, que es intendente de la ciudad de Neuquén, cuando mañana el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el gobernador de Río Negro, Alberto Bretilnec, y el gobernador de Chubut, Mariano Orsioni, se van a juntar con el gobierno nacional para tratar de frenar, de comprender y de poder solucionar de una vez por todas la problemática mapuche. Y hablando de la problemática, el gobierno de Mauricio Macri tiene algunos desafíos bastante importantes. Por ejemplo, el tema inflacionario. Los números para diciembre hablan de una inflación que finalmente no le han podido quebrar el espinazo. De ese tema, de la reforma previsional, ¿es una reforma previsional justa? De la corrupción de los empresarios vinculados al macrismo, también va a estar aquí José Ignacio de Mendiguren, industrial y por supuesto diputado opositor. Y además tenemos un informe especial sobre las mentiras de Amado Vudú. Saben ustedes que se conocieron los audios de las conversaciones entre Van den Broele y su mujer Laura Muñoz, en las cuales Van den Broele reconoce el vínculo con Amado Vudú y con José María Núñez Carmona. Son imperdibles los audios, te los vamos a estar mostrando y los vamos a estar analizando en un ratito nada más. Y además, como nos gusta a nosotros, vienen amigos, viene gente de la cultura, viene gente que nos permitirá hablar un poco de política, pero también un poquito de otras cosas y relajarnos un poco. El día de hoy, un animal de radio, un grande del éter que acaba de cumplir 40 años en el aire. Estamos hablando de Bobby Flores. Me he permitido jugar con el apodo de Horacio Berbisky, perro, y con cómo se conoce a los espías en la jerga de los hombres de los servicios de inteligencia topo. Me he permitido titular la columna Horacio Berbisky más topo que perro, ¿no? Digo porque sigue perpetrando operaciones sucias cuyo único objetivo, además de responder a las órdenes de Cristina Fernández de Kirchner, es generar la mayor cantidad de dificultades al gobierno democrático, tratar de dar testimonio para forzar argumentos para decir que Macri es un dictador, que es un hombre que hace desaparecer gente y de paso, obviamente, lo que ha hecho durante los 12 años de gobierno del kirchnerismo, proteger y blindar de impunidad a los funcionarios, muchos de ellos que han integrado la mega corrupción de Estado. Todas las movidas tienen como único objetivo eso, ¿no? Promover la destitución del presidente de la Nación. Mire, hace algunos domingos Horacio Berbisky dejó de escribir por su propia decisión en Página 12. Algunos dijeron que se había tomado vacaciones. Él mismo, en un texto muy breve que publicó el día lunes, allí lo plantea. Dice que no se había podido tomar vacaciones por las elecciones y que se ha tomado un poco. Lo comentó él mismo, insisto. Otra pieza del rompecabezas kirchnerista, como Reinaldo Sietecase, tuiteó en su momento que era muy grave que Berbisky haya dejado de escribir por temor a represalias contra el diario. Fíjese, recuerde a ese tuit que emitió Reinaldo Sietecase, ahí lo estamos viendo. Algo que nadie ha asegurado, nadie ha dicho que ha dejado de escribir en Página 12 por temor a las represalias con el diario. Pero bueno, es lo que planteaba. Otros hablaban de un serio problema de salud, pero en ese tema no me meto. Lo cierto es que Berbisky en ningún momento habló de censura ni de persecución, como motivo de alejamiento del diario. Dijo que iba a terminar de escribir 2 libros, que iba a trabajar para que reediten más de 20 libros que tiene, y además una cosa típica de lo que tiene mirada conspirativa de la vida, ¿no? Como él sacó un par de libros de texto mamotretos acerca de la historia de la Iglesia y no tuvieron ningún tipo de éxito editorial, vamos a decirlo en criollo, se vendió poco y nada.
no fue capaz de reconocer, bueno, tal vez mis textos ya no interesan tanto como antes, cuando escribía contra el menemismo, tal vez el público que me sigue se dio cuenta que mis textos son un poco sesgados. No, la mirada no es hacia adentro, sino es conspirativa. Dice que la editorial, la empresa que le editó sus libros, se los boicoteó y por eso no se vendieron y ahora ha renegociado los derechos de autor. Pero bueno, son cosas de Berbisky. Seguramente el boicot a sus libros lo hizo el imperialismo norteamericano y su representante en la Argentina, Mauricio Macri. Digo, en ningún momento del texto que Berbisky, a lo que él llama la pausa que me voy a tomar, en ningún momento dice que se va del diario porque no quiere perjudicar a los muchachos del diario, porque al diario le van a generar dificultades si él sigue escribiendo. Eso no lo dice en ningún momento. Pero alguna gente que trabaja cerca de Berbisky, o por lo menos que circula por la misma avenida del kirchnerismo, los que menos votos tienen, por ejemplo, Gabriela Cerruti, bueno, sostienen lo contrario, juegan con ese doble sentido de que a lo mejor ha sido censurado. Fíjese aquí el tuit de Gabriela Cerruti, donde, según ella, dijo, es parte de las horas de infamia que vivimos bajo este gobierno mafioso sostenido con la complicidad social y mediática. Bueno, insisto, ni el propio Berbisky dice eso, ¿no? Pero tampoco dice lo contrario, deja que se juegue con esa idea de que ha sido censurado. Cuando a alguien le dicen que no puede escribir más en un diario, lo tiene que denunciar, decirlo claramente ante la justicia, el diario lo tiene que salir a bancar porque es una empresa privada. Sin embargo, el dueño del diario, Víctor Santamaría, en un texto breve también puso que hay un cerrojo informativo en la Argentina, pero no dice qué lástima que se nos va a Berbisky por la presión del gobierno de Macri. No lo dicen a eso. Ahora, Gabriela Cerruti, cuando dice que es parte de este gobierno mafioso sostenido por la complicidad social y mediática, no está claro a qué se refiere Cerruti cuando habla de la complicidad social. Quiero creer que no se referirá a los 10 millones de votos que sacó en las últimas elecciones, porque eso es la soberanía popular, eso es la respuesta de no están de acuerdo, formen un partido y ganen las elecciones. Pero digamos, eso de dejar correr la versión es parte de la jugada, de hacer crecer esa idea de que en la Argentina no hay libertad de expresión, de que en la Argentina se llevan adelante este tipo de censura. Porque sí es verdad, si hay censura, pero por supuesto que hay que repudiarla directamente con toda contundencia, pero es el propio Berbisky que tiene que salir a denunciar y su patrón o expatrón, Santamaría, tienen que salir a decir, el funcionario tal, con nombre y apellido, vino y nos extorsionó, nos dijo que no nos van a dar publicidad privada, pauta publicitaria, si Berbisky sigue escribiendo. Pero no lo dicen a eso. ¿Por qué no hacen una presentación concreta y una presentación ante la justicia al respecto? Porque realmente no ha ocurrido. Otro muchacho que va y que vuelve del cristianismo, y no lo dejan en ninguno de los dos lados, lo quieren demasiado, ni fuera ni adentro del cristianismo. Digo, Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete y ex integrante de la línea fundadora del kirchnerismo, pero además ex jefe de la campaña raquítica en votos de Florencio Randazzo. Alberto en un tuit nos alecciona a los argentinos y dice que la mejor democracia no es la que silencia voces críticas. Ahí pueden ver el tuit. Con otros personajes, insisto, de la misma camiseta de Cristina. Ahora digo, esto es lo que opina Alberto Fernández, en esta Argentina se están silenciando voces críticas. ¿Quién lo está haciendo? ¿Por qué no hacen la denuncia concreta con nombre y apellido y dejan de sugerir cosas que en realidad ellos les gustaría que pasen, pero no pasan? La verdad que por lo menos no nos consta que pase una cosa de esa. La verdad que mientras ocurría en serio el silenciamiento de las voces críticas y opositoras, mientras gobernaba Néstor en su momento y Cristina después, estos señores no levantaban la voz y no abrían la boca. Es más, Alberto Fernández era uno de los promotores del apriete a los medios de comunicación y hasta personalmente hablaba por teléfono con los dueños de los medios para que echen a periodistas y con los periodistas para reputearlos, se lo digo en cordobés, reputearlos. Me ha pasado a mí, así que lo puedo contar con toda certeza, no necesito que ninguna fuente me lo cuente, ¿no? Decirle que esa actitud de estigmatizar a los periodistas opositores desde los medios de comunicación del Estado que pagábamos todos con esa cantidad de programas y de personajes payasescos, se hizo durante el gobierno de Cristina y de Néstor. Y esta gente no decía una palabra. Pero bueno, en realidad, la verdad es que Berbisky va a abrir un sitio web de noticias donde va a poder opinar absolutamente todo lo que quieras,
lo va a hacer acompañado con gente que está dispuesta como él a militar a favor de Cristina Fernández de Kirchner y a tratar de dinamitar el futuro de Mauricio Macri. También va a seguir con proyectos audiovisuales en televisión, a través de internet. Digo, como se ve, a Berbisky trabajo no le va a faltar en la Argentina. Hay que decir también que la verdad es que Horacio Berbisky le tiró su credibilidad a los perros. Fue el autor intelectual del fracaso más grande del concubinato entre el cristinismo y los derechos humanos, cooptado por los expresidentes Kirchner. Berbisky puso la piedra fundamental de un castillo de naipes que se derrumbó en el caso Santiago Maldonado. Su falta de profesionalismo, su poco interés por la búsqueda de la verdad y su desesperación por erosionar la figura de Mauricio Macri lo llevaron a eyacular precozmente un título legendario, un título que va a quedar en la historia del mal periodismo. Le pido que lo veamos para que no me crea a mí. Fíjese, página 12, lo que titulaba aquel nefasto 7 de agosto, Macri ya tiene su desaparecido. Ese fue el título, casi una expresión de deseo de Horacio Berbisky. En la bajada, como decimos los periodistas, si uno presta atención se ve que dice que es el primer desaparecido de Macri y que Santiago Maldonado fue detenido en Esquel por la Gendarmería. Insisto, usted lo está viendo en la pantalla, no hace falta, pero si quiere puede googlearlo, poner Horacio Berbisky Macri, su desaparecido, y la va a leer completa. No tiene desperdicio la nota de Berbisky. Yo la usaría en una clase de periodismo para que los chicos sepan lo que no se debe hacer en el periodismo de investigación. Y en realidad, en el segundo párrafo, si uno no la ve, en el segundo párrafo de la nota, el periodista Berbisky tiene una muy buena fuente en el CELS, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, del cual él es presidente. Entonces, él tiene la primicia y dice que el Centro de Estudios informó que se ha pedido la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas. La primicia se la da a Berbisky, presidente del CELS, a Berbisky, periodista de Página 12. Qué lástima lo que han hecho, en qué han convertido al CELS, ¿no? Un organismo impecable, pluralista, riguroso, donde convivían desde trotskistas como Luis Zamora hasta gente que venía del mundo de la militancia en la iglesia, como Emilio Fermín Mignone, pero todos defensores de los derechos humanos, de la libertad y la democracia. Hoy, el CELS lo ha convertido Horacio Berbisky en una unidad básica kirchnerista. Es muy triste porque hay grandes profesionales que han trabajado ahí y que siguen trabajando. Cuando Berbisky dice que se va a tomar una pausa en Página 12 y no va a seguir escribiendo, yo me pregunto, ¿y en el CELS no se va a tomar una pausa ahí? ¿No va a pedir la renuncia? ¿No va a pedir licencia en el CELS para que vuelva a tener esa dimensión pluralista, democrática y republicana, un verdadero ejemplo que supo tener en su momento? Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Todo lo que Berbisky hizo, esa piedra fundamental que puso en la editorial, el presidente Macri ya tiene su primer desaparecido. El segundo paso, por supuesto, fue Cristina, porque Berbisky fue el autor material, pero el autor intelectual fue Cristina. Preste atención a los tuits que en aquel momento Cristina Fernández de Kirchner emitió para que todo el mundo sepa su opinión. Allí va, ahí dice Cristina: su hermano, se está refiriendo a Maldonado, por supuesto, me cuenta que testigos vieron que la gendarmería lo rodeó y lo golpearon y lo subieron en una camioneta de esa fuerza. Lo golpearon y lo subieron en una camioneta de esa fuerza. La verdad que da vergüenza ajena la liviandad, la frivolidad, porque esa es la palabra, frivolidad con que manejaron un tema tan dramático. Bueno, ya Cristina en su momento había utilizado como metáfora que habían secuestrado los goles, cuando la palabra desaparecido y secuestro son tan caras al dolor y al horror que pasó en la Argentina, pero como no tienen estómago, como lo único que les interesa es llevar adelante su política. Bueno, eso dijo Cristina, que los rodearon. Seguramente la fuente informativa era uno de los, como decía el gobernador Mario Das Neves, más delincuentes que mapuches, que decía que estaba parado arriba de un caballo con los binoculares, que luego desaparecieron los binoculares, no se pudieron encontrar. Él vio cómo lo golpeaban y se lo llevaban. El tercer paso de la mentira, y esta es la parte más dolorosa de todas, que terminó de vaciar, a mi criterio, la confianza de los organismos de derechos humanos que tienen la camiseta de Cristina, fue la rueda de prensa que ofreció Estela Carlotto, sentada al lado ¿de quién? De Horacio Berbisky, no como periodista. En ese caso se puso el sombrero
de presidente del CELS. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo sin ponerse colorada: tenemos un detenido desaparecido en democracia, señor Macri. Escúchelo. Convocar a una concentración este viernes 11 de agosto en Plaza de Mayo para la aparición con vida de Santiago y repudiar la desaparición forzada de personas en democracia. Bueno, señora Carlotto, ni detenido ni desaparecido, señora Carlotto. Desaparición forzada de la verdad. Lo que desapareció en forma forzada fue la verdad y por parte de estos personajes que yo ahora le estoy nombrando. La verdad que estos son los personajes centrales, pero hubo una cantidad que ni siquiera da para que los nombre, pero a lo mejor usted los recuerda. Hubo algunos personajes, yo diría, patéticos, medio ridículos, que andan dando vueltas por la televisión como Opinator. Uno llegó a decir: a los muchachos de la gendarmería se les fue la mano y Maldonado se les quedó en la tortura. ¿No se acuerda? Bueno, sería bueno que los recuerde, porque la verdad que no entiendo cómo estos mentirosos seriales, estos operadores, estos mercenarios, después hablan con tanta liviandad respecto de la verdad. Esa pausa que Cristina Fernández de Kirchner y Horacio Berbisky teóricamente se están tomando en Página 12, vale la pena recordar también una declaración que hizo Cristina. Fíjese la utilización de las palabras. Yo le dije recién hace un rato el tema de la desaparición, la palabra desaparecedor, estado desaparecedor. Uno no puede banalizar lo que fue el terrorismo de Estado y la dictadura en la Argentina. Si acusan a Macri de encabezar un estado desaparecedor, están confundiendo un poco los tantos, muchachos. Miren, Macri tiene muchas cosas malas. Hay muchas críticas para hacerle a Macri y en el próximo bloque la vamos a hacer y vamos a comentar con José Ignacio de Mendigoren. Ahora que Macri encabeza un estado desaparecedor, mire lo que decía Cristina. La historia demuestra que cuando hay planes económicos en marcha que restringen los derechos sociales, los de los trabajadores, los de los jubilados, los de los estudiantes, bueno, finalmente termina apareciendo un estado represivo y desaparecedor realmente. Bueno, en definitiva ahora sabemos bastante la verdad, lo que pasó obviamente con el tema de Maldonado. Horacio Berbisky y su grupo intentaron traficar con la verdad. Y lo único que fue forzado fue la versión de que lo habían secuestrado, lo habían detenido y lo habían desaparecido a Sergio Maldonado. Mire, según el informe oficial de 55, subrayo y repito porque en la televisión no hay negrita, 55 de los peritos más prestigiosos del país y de todas las partes que intervinieron, por supuesto, de la familia de Maldonado también, por supuesto, del CELS también, de algunos organismos de derechos humanos vinculados al kirchnerismo también. 55 de los peritos más prestigiosos del país emitieron un informe donde dice que no hubo golpes, no hubo lesiones cortantes ni penetrantes, que murió ahogado en el lugar en donde estuvo más de 70 días en el agua, que no fue arrastrado y su cuerpo no fue manipulado. Es más, algunos testigos sí fueron manipulados. Alguno de los testigos va a tener que rendir cuenta ante la justicia, algunos por falso testimonio y otro, ojo, por abandono de persona y permitir que Maldonado se ahogara ante sus ojos. Y yo no sé si algún fiscal no va a ver que también se está obstruyendo la actividad y la investigación de la justicia con las mentiras que en su momento se dijeron y con las pistas falsas que realmente se llevaron adelante. Entre los 55 peritos estaban varios de los más prestigiosos del mundo. Me estoy refiriendo a los integrantes del equipo argentino de antropología forense. Mira, hay que desenmascarar al verdadero Berbisky, que dice ser periodista de investigación y no publicó una sola línea sobre las estafas de Cristina, de Néstor, de Máximo, de Vudú, de Devido, de Lázaro, de Jaime, de José López, y siguen la firma. Sí, hay que reconocer que ha hecho una buena investigación periodística respecto del blanqueo de capitales en donde aparece el hermano menor del presidente Mauricio Macri blanqueando una cantidad de dinero realmente impresionante. Tuvo
la posibilidad de acceder a esos documentos desde el punto de vista periodístico es válido. La AFIP, por supuesto, está preocupada porque aquel que filtró esa información ha cometido un delito, pero el periodista no. El periodista tiene la obligación de publicarlo. Ahora está amenazando con que tiene toda la lista completa, pero debería darla, por supuesto, como corresponde. Eso va a ser una información que periodísticamente es correcta y en eso la verdad que estoy de acuerdo. Pero digo, en su momento, en 12 años, Horacio Berbisky fue el principal encubridor de la mega corrupción de Estado, porque durante el kirchnerismo no dijo nada y durante el menemismo fue una suerte de Biblia de la investigación, un certero investigador y sin embargo luego se convirtió en una suerte de comandante de la impunidad de Cristina y de sus cómplices. Bueno, ya sabemos entonces quién es Berbisky, ex integrante del aparato de inteligencia de Montoneros, buchón y colaborador de la Fuerza Aérea durante la dictadura y el terrorismo de Estado, según la denuncia de Gabriel Levinas en su libro titulado Doble Agente. Ahora ya podemos reconocer sus mentiras más infames. Es un personaje antidemocrático, porque siempre fue más topo que perro. Le doy mi palabra. Muy bien, en información urgente tiene que ver con esta noticia que damos cuando comenzaba este programa. Hay un fiscal llamado Guillermo Marijuán que acaba de denunciar a Jones Walla por incitación a la violencia. Justamente el fiscal Guillermo Marijuán está en línea de teléfono. Doctor Marijuán, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, primero gracias por atendernos. Queremos conocer más detalles sobre esta denuncia. Nosotros justamente hoy en el programa vamos a tratar la problemática mapuche. Queríamos que nos diera algún detalle. Bueno, como usted sabe, el señor Jones Walla, que está detenido, realizó varias entrevistas, pero en una de ellas, en particular, realiza unas manifestaciones que desde mi punto de vista las vinculan directamente, las subsumen directamente en distintas previsiones del Código Penal y ameritan que se inicie una investigación. Esto tiene que ver concretamente con aquellas que ha formulado respecto de que incita a la gente a alzarse en armas en contra del gobierno nacional y en contra del régimen democrático. ¿Ese qué delito es, doctor? Hay varias figuras que confluyen en el caso, el artículo 209, el artículo 210, 212 y 226 del Código Penal, que prevén justamente todas estas situaciones, la posibilidad de la incitación a la violencia colectiva, el llamamiento al lanzamiento en armas, etcétera. Realmente deben arbitrarse los medios necesarios para iniciar una causa penal. ¿Son delitos federales, doctor? Sí, por supuesto. Atentan directamente, además de la trascendencia pública que tienen, en esta incitación colectiva y en este llamamiento, lanzamiento en contra del gobierno democrático, como le vengo diciendo, también son una clara manifestación en contra del orden democrático. Así que bueno, veremos quién es el juez y quién es el fiscal que tienen que intervenir. Entiendo también que pueden, y me gustaría que existieran otras causas ya iniciadas en el interior del país, que por ahí no las conocemos, porque cualquier fiscal debería, en estos casos, proceder a hacer la denuncia. Y bueno, y esta persona tendrá que entender también que frente a esas manifestaciones hay una reacción de las instituciones, en particular del Ministerio Público Fiscal, que viene a poner un límite y a iniciar una investigación sobre el caso. Fiscal Guillermo Marijuán, le hago una consulta. Facundo Jones Walla está a poco tiempo de ser extraditado por pedido de Chile. La pregunta es, ¿cómo sigue desde el punto de vista procesal esta denuncia que usted ha presentado y si no existe el riesgo de que eso demore la posibilidad de que él sea extraditado a Chile? Bueno, el proceso de extradición está tramitando ante la Justicia Federal de Esquel. Esta persona no reconoce ni siquiera
la validez de este proceso, porque tampoco reconoce a la institución y al país como organización nacional. Y bueno, y en ese proceso se va a realizar una audiencia real y pública en donde seguramente harán distintos planteos y finalmente habrá una sentencia del juez federal que establecerá si hace lugar o no a la extradición. Frente a ello, como cualquier otro ciudadano, tiene la posibilidad de presentar un recurso ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esto también va a demorar bastante tiempo, el proceso. Independientemente de eso, se le pueden sustanciar causas en el país o tramitar las que ya se hubieran iniciado con anterioridad, y en modo alguno el pedido de extradición le brinda una posibilidad de hacer que cuanto se le ocurra, cuanto le plazca, porque justamente lo están enjuiciando por ese motivo. Así que si obstruye o no la extradición, después lo veremos, pero ya le digo, hay que hacer lo que corresponde. Doctor, estos delitos que usted está denunciando en esta acusación que está realizando ahora y que nos está explicando en este momento, son delitos que tienen penas de más de 3 años de prisión, ¿verdad? Como pena de expectativa. Sí, por supuesto. Hay delitos como el artículo 226, quiero recordar, no tengo en este momento el texto a la vista, que prevé penas elevadísimas, pero también, como le decía, confluyen 4 figuras penales, eventualmente en un concurso que deberá determinar el juez si en definitiva accede a esta petición que formula la Fiscalía. Ya le digo que el concurso permitiría que se forme una escala penal muy gravosa. Bueno, fiscal Guillermo Marijón ha sido muy amable. Muchísimas gracias por este anticipo para los Leuco aquí en TN. Muy amable. No, un gusto hablar con usted. Chao, buenas noches. Bueno, justamente, un tema tan delicado y con tanta actualidad que íbamos a hablar con Horacio Quiroga, conocido como el Pechi, intendente de Neuquén. Muchas gracias por estar aquí, intendente. No, gracias, Alfredo, gracias, Diego. Bueno, conoce profundamente la problemática, obviamente convive, ha estado más con un pequeño periodo intermedio, ha sido más de casi 14 años intendente de Neuquén. Sí, es la 4ª gestión con un periodo intermedio porque no hay reelección indefinida. Ah, no hay reelección indefinida, pero ha gobernado, digamos, la ciudad de Neuquén. Sí, voy por mi 4ª gestión, algunos periodos de concejal también. Bueno, ¿y qué opina de esto que ha hecho el fiscal Guillermo Marijón de hacerle una denuncia por incitación a la violencia y por levantarse contra el orden público? Según las declaraciones, no lo ha dicho yo creo por respeto Marijón, pero entre las declaraciones dice hay que voltear estos fachos de mierda. Son declaraciones las que específicamente motivan la denuncia de Marijón, son las que hizo a Infobae, al portal Infobae, Juan Esguala. Pero brutalmente agresivas, ¿no? A mí me parece muy bien que el fiscal haya tomado esta decisión, porque en definitiva esto que va en escalada avanzan hasta donde se los deja. Claro. Y en la medida que no se actúe con claridad, con contundencia, y me he enterado que mañana han sido convocados 3 gobernadores, el de Neuquén, Río Negro y Chubut, para que tomen las decisiones y actúen y hagan valer el deber del Estado. Que el Estado parece ser que ha dejado la cosa ahí medio flotando, porque el tema de los mapuches, que no es lo mismo los mapuches que los que hacen mapuchismo. Claro. Porque acá hay una serie de personajes en esta Argentina, y escuchaba con mucha atención tu editorial, donde estos personajes se creen con derecho a no tener razón. Claro. Que tal vez sea la peor patología que puede tener un ser humano. Y más en democracia. Y estoy utilizando una frase de un comprovinciano tuyo, que es Marcos Aguinis, que hacía referencia al gobierno nacional y popular cuando decía se creen con derecho a no tener razón. Y la verdad que esta sin razón ha avanzado mucho. Hoy yo creo de que claramente hay delitos de usurpación y posicionamiento de áreas estratégicas. Claro. Por ejemplo, en los lugares de yacimiento de hidrocarburos. Pongo un ejemplo. Hoy, el yacimiento Loma de la Lata, que en su momento era tan importante como hoy Vaca Muerta, que nos proveía gran parte del gas que necesitamos consumir en la Argentina, tiene 14 pozos parados porque la comunidad Cherqui ahí les exige 3.800.000 pesos por cada pozo. Y esto lo han venido... Eso está ocurriendo ahora, en estos momentos. Sí. Y esto lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, que quieren trasladar esta operatoria
para los futuros yacimientos como el de Loma de Campana, y ni hablemos también de Vaca Muerta. De Vaca Muerta. Entonces, no se puede construir una nación sobre la base de estas actitudes que avanzan sobre el Estado. Ellos se declaran un pueblo-nación. Y en realidad, en primer lugar, este es el pueblo argentino donde convivimos gente de distintos orígenes, y la nación es la nación argentina, que nos regimos por un solo sistema jurídico, que es la Constitución y todas las normas y códigos que emanan a partir de la Constitución. Entonces hasta me parece un acto de provocación. Además, el tema de preexistente se puede discutir, de originarios con el de preexistente, y una serie de cosas que tendremos que meternos en un análisis histórico. Claro, eso ya es otra... Donde no hay ninguna duda que no es lo mismo Foyel e Inacayal, que eran tehuelche, a lo que era Calfucurá, Sayhueque o Namuncurá. Pero ahí entraríamos en un... De todas maneras, creo que hay que darle a ese debate de una vez por todas para pasar blanco sobre negro y ver cuáles son los originarios, cuáles son los preexistentes. En todo caso, también con la ayuda de la ciencia, a través de un estudio antropológico, porque la reforma de la Constitución del 94 se refiere precisamente a los pueblos, nativos, a los pueblos originarios. De todas maneras, no hay ninguna duda de que estos hechos irracionales, estos hechos provocativos al conjunto de los ciudadanos y al derecho que tenemos los argentinos, se manifiesta todos los días. Ayer en Villa La Angostura han impedido el ingreso de máquinas para trabajar en la avenida de Circunvalación, que es una obra que necesita el pueblo de Villa La Angostura para erradicar el tránsito pesado que pasa por el medio de la villa, por la avenida Arrayán, que es tan hermosa, pero claro, con el problema de los camiones y demás, claro, le quita encanto. Termina destruyendo pero, la zona. Hay un montón de denuncias penales, yo le voy a entregar una copia de uno. Acá hay gente que se ha constituido como parte querellante para promover una acción penal a partir de usurpación de tierras. Y ahora con una innovación que realmente a mí me irrita. Han convocado una machi, una joven que aparentemente tiene dones de machi, de 16 años, que dice dónde están las tierras ancestrales. Casi que me dan ganas de decirle, no me permitirían que la machi me oriente, porque hay una tierra que me encanta ahí entre el lago Paimún y Huechulafque, claro, a ver si me puede inspirar para poder ocuparlo. Es tremendo. Es decir, me parece que nosotros no podemos aceptar esta situación de sin razón. Hay que pasar blanco sobre negro, y todas las denuncias que están pendientes de decisión hay que llevarlas adelante y hay que promover las acciones que correspondan. A mí me alegra que el fiscal haya tomado esta decisión. Desde mi punto de vista, hasta hay delitos de sedición, también hay delitos de extorsión, también hay delitos de ocupación, también hay delitos de todo tipo. Entonces no es que tenemos una ley para los mapuches y una ley para los argentinos, porque los mapuches también son argentinos, y esto he podido, yo soy nacido y criado en San Martín de los Andes. Mis amigos de origen mapuche, como los Curruinca, como los Cayún, como los Epulef, desfilaban el 25 de mayo y el 9 de julio orgullosos de sentirse argentinos. Obviamente. Ahora, el activismo ideológico exacerbado en algunos casos, y los vivos detrás de negocios con el tema de hidrocarburos o de lugares de fuerte valor inmobiliario, han roto toda esta cuestión que tiene que ver también con nuestra historia reciente. Quería justamente eso, Quiroga, quería dejar bien claro algunos conceptos, porque también es importante decirlo. Los violentos son la minoría absoluta. La mayoría de los mapuches conviven pacíficamente hace años con... Están integrados. Están integrados a la sociedad. No hay una mayoría violenta, es todo lo contrario. Pero acá el tema del grupo RAM, que además la Confederación Mapuche de Neuquén está demostrado que tiene comunicación con el grupo RAM, pero que además yo creo que esto hay que llevarlo a instalarlo en una agenda bilateral con Chile a través de la expresión de ambas cancillerías. Porque cuando asesinaron al policía Aigo, que fueron 3 mapuches guerrilleros RAM, o no sé cómo se llama. Escapando a Chile. Se escaparon allá y se manejaron con un territorio y con una libertad extraordinaria. Es decir, creo que esto es un tema que ya es supranacional, que supera a la Argentina,
que en todo caso corresponde a dos países, que es Argentina y Chile, porque hay un planteo ideológico de la nación mapuche, considerando de que ellos tienen su propio territorio, yo diría desde el río Colorado hacia abajo, o tal vez un poco más arriba del río Colorado. Es decir, estas cuestiones hay que cancelarlas, y para cancelarlas hay que hacer valer el deber de los estados. ¿Y qué es la RAM? Porque ahora la última moda de un sector que no repudia, sino que hasta incluso reivindica la violencia política, es decir que la RAM no existe, que es una suerte de invento mediático, que no hay nada llamado RAM, bueno, que hace poco justamente un hombre de la iglesia dijo públicamente, nunca los vio, no sabe quiénes son, de qué se trata. Puede llamar RAM el obispo o no. Chaparro, pero Jorge Iguala ha dicho que él es uno de los por eso digo, ¿no? En la última moda no sé es decir cómo que se llamarán, pero lo que no hay ninguna duda es que acá en esto hay un gran componente hipócrita en esas declaraciones. Porque decir, bueno, la verdad que sí, esta es la nación argentina, pero hay un código civil, un código penal que a nosotros no nos involucra ni nos comprende, porque nosotros tenemos nuestras conductas e inspiraciones ancestrales, que nos permite hacer en este territorio que es nuestro y no es de ustedes, porque ustedes son los que han invadido nuestro territorio. Es decir, nos alteraron la lógica. ¿Y han avanzado hasta dónde? Hasta donde se les permite. Y guarda, hace 10 años no habían avanzado hasta ahora, ni se habían animado como hasta ahora. Entonces yo lo que creo es que lo que hay que llevar adelante son las acciones de los estados, la responsabilidad de los estados. No puede ser de que se hizo el caso de Tratayén, por ejemplo. Entraron a un territorio, a una tierra, hicieron un allanamiento por parte de la justicia de Neuquén, encontraron armas, encontraron drogas. ¿Usan armas? Encontraron. Hay una denuncia incluso con respecto a la colocación de, y lo tengo acá, amenaza de explosivo en yacimientos de Pluspetrol y un yacimiento en Ayet. Esto lo está investigando un fiscal de Neuquén, fiscal Jerez, que está viajando a Chile porque esto fue planificado en Chile para actuar en Argentina. Por eso yo insisto que esto hay que incluirlo en una agenda bilateral, porque es un problema que involucra al Estado chileno y al Estado argentino. Sí, yo coincido con eso, coincido en que hay que diferenciar claramente a aquellos grupos minúsculos que apuestan a la violencia y actitudes absolutamente aisladas del pueblo mapuche mayoritario. También creo que la justicia tiene que actuar fuertemente en el tema de la muerte de este muchacho Nahuel. Lo digo ¿por qué? Primero porque me hubiese gustado que ya estén identificados quiénes son los gendarmes que han participado, que realmente se pudieron... Yo sé que ellos no permitieron recoger prueba en el lugar. Todavía no se pudo ingresar. Todavía no se pudo ingresar para ver si hay algún tipo de vaina servida, algún tipo de prueba de que hubo disparos por parte de los mapuches también. Pero hay una persona muerta y puede tranquilamente ocurrir, ojalá no haya sido así, pero puede ocurrir que algún gendarme haya cometido algún tipo de delito, algún prefecto, perdón, y eso haya generado la muerte de una persona. Me parece que ahí también la justicia está un poco lenta en ese tema y que se está frenando por la propia imposición que le hacen los mapuches que están ocupando la zona. Primero, Nahuel es un ciudadano argentino. Sí. Por lo tanto, debe actuarse por ser un ciudadano argentino, independientemente de que no lo sea, pero se produce un hecho del fallecimiento de una persona a través de un hecho violento. Pero recordemos lo que hacía la editorial tan clara con el tema del caso Maldonado. Una de las cuestiones que fue entorpeciendo también esto fue todos los inconvenientes que puso este grupo militante que hace mapuchismo para permitir el esclarecimiento, porque ellos actúan siempre generando la duda y, si es posible, con la mayor oscuridad posible. Eso estamos de acuerdo, pero acá hay un muerto de un balazo en la gendarmería, de la prefectura. Y por atrás, además. Y por atrás. Pero obviamente que esto se tiene que investigar y se tiene que investigar inmediatamente. Pero cada vez que hay que hacer un procedimiento de carácter policial, no puede ser de que van a entrar y los le tienen que pedir autorización a la Machi y además palpan de armas a las fuerzas de seguridad. Que son el brazo armado del Estado. Por favor, es decir, esto es la aceptación de hecho que tenemos un Estado dentro de otro Estado. ¿Cuál es en este momento el principal peligro
de esta problemática? Que se profundice, que se sume en cantidad la gente al RAM, porque tampoco el gobierno, o por lo menos a nivel nacional, ha expresado claramente cuántos son los integrantes de la RAM, si son 50, si son 200, si son miles. ¿Cuál es el principal peligro que considera también, conociendo lo que viene pasando en Chile hace tanto tiempo, donde la situación ya sí es verdaderamente grave, con quemas de camiones, de a 30, de a 20 camiones, y la situación también lleva muchos años? Es peligroso de acuerdo a lo que se les permita avanzar. Si acá se actúa, creo que no es un peligro. Ahora, si esto lo medimos 10 años atrás, esto ha ido sumando, han clavado estacas, han ganado terrenos, han tomado posiciones estratégicas, han usurpado tierra, han extorsionado empresas. Entonces, por ejemplo, una de las consecuencias de la extorsión de las empresas, como hay 14 pozos que no pueden producir en Loma de la Lata, entonces hay que importar gas porque no nos alcanza del buque metanero, con todo el costo que esto implica. Son creo que 55, 60 millones de dólares por mes que lo podríamos producir nosotros. Y las consecuencias de todo esto, la pérdida de regalías por parte de las provincias, la actividad económica, el encarecimiento del costo de producción de los yacimientos, etcétera. No, etcétera, y además etcétera. el tema ideológico, Es decir, intendente, el tema ideológico es que el pedido de extradición de Jones Walla lo hace el gobierno socialista de Michelle Bachelet, no un gobierno represor de derecho. Un gobierno socialista está reclamando porque está acusado de haber cometido delitos gravísimos. Mira, esto se dice poco, nosotros lo comentamos el martes pasado. Jones Walla está siendo solicitada su extradición está siendo investigado porque se sospecha que comenzó un incendio que culminó con la muerte de 2 personas. No es simplemente que fue una manifestación, que hizo una pintada, que se quemó un edificio, se tomó un terreno. Estamos hablando de la vida de 2 personas. Eso es lo que está reclamando Chile. Ahora, Diego, esto puede ser muy peligroso si permitimos que siga avanzando, que siga en crecimiento y que la magnitud de los hechos que se protagonicen tengan una escalada en la violencia. Hubieron 2 o 3 atentados en Neuquén, incluso en una importante concesionaria que apareció porque a la vuelta habían unos camiones de YPF, nunca se terminó de esclarecer. Pero mientras tanto, por ejemplo, YPF ha hecho 50 denuncias a la justicia provincial por problema de que les impiden poder operar en los yacimientos. Ahora, Quiroga, hay una relación que a mí me resulta un poquito extraña con los que se autodenominan la organización anarquista. Son los que andan con las capuchas negras y han actuado en los centros urbanos. Son los que festejaron la muerte de los tripulantes del Era San Juan, por ejemplo. 44 menos pintaron a propósito de la muerte de la gente del submarino. Pero digo, son los que han quemado autos y hecho desmanes con bombas molotov, tanto en el Congreso, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares. ¿Qué relación hay entre la reivindicación ancestral de las tierras mapuche y un grupo de organización anarquista? Maximizar la locura siempre trae denominadores comunes. Yo creo que en definitiva, como dice el dicho, Dios los cría y el viento los amontona. Siempre que encuentren una causa para expresar ese resentimiento, esa bronca, porque hay gente que hay que reconocer que está peleado con la vida. También hay otros que ven en esto un gran negocio. Tomar las tierras esas en el Parque Nacional Nahuelhuapi. No, claro. Por favor. O meterse en los yacimientos. En Loma de la Lata, que ahí era el mayor yacimiento de gas de la Argentina anunciado en la década de los 80. Ahí no había gente, pero no había ni lagartijas ahí. Y de golpe y porrazo apareció una comunidad, apareció otra comunidad, y ahora habían tomado el istmo del lago Marimenuco, que es un lugar, el lago Marimenuco es un lago artificial del complejo Cerro Colorado, y el gobierno de la provincia prefirió a todas las entidades intermedias que les había vendido la tierra, dijo, no, les cambio por la de Chocón, que efectivamente es mejor calidad de agua, es mejor el entorno y demás, y lo trasladó. Pero no hizo una acción para restituir la tierra al Estado. Ahora, no, dejemos, dejar hacer, dejar pasar. Hubo un empresario, tal Panchiotto, que hizo una inversión muy importante en el lago Aluminé, autorizado y tuvo un convenio con la provincia. Yo lo denuncié esto en el año 2009 para hacer una hostería de avistamiento de aves, porque es un lugar muy interesante para esto y es un nicho turístico que convoca en el mundo. Un día este señor,
que hizo una inversión importante, se levantó a la mañana y se encontró, se despachó de que tenía ocupado el terreno propio de la hostería. Y no lo pudo solucionar, porque la justicia no se animó a actuar. Claro, hay también un miedo a pagar el costo. Pero lo que pasa es que el que gobierna no tiene que mirar el costo político. El gobernante tiene que hacer lo que corresponde, no lo que le conviene. ¿Y los 3 gobernadores están en este mismo pensamiento? ¿Cree que alguno no tiene la decisión política Yo hasta suficiente? ahora veo un avance en muchas de las cosas que se podría haber actuado de la provincia y no se ha actuado. De hecho, me parece que uno de los problemas que tiene la actividad petrolera son los costos ocultos, digo ocultos porque no son explícitos, Seguro. de toda esta actividad que genera gastos que cuando el barril de petróleo costaba $148, se podía hacer cualquier cosa. Ahora que el precio internacional ha bajado y que el costo de operación y de producción es sumamente alto con respecto al precio de mercado, esto lo dificulta. Entonces ahora empiezan a aparecer estas cosas y a revelarse. Y yo la verdad que me parece muy bien que YPF no trance, porque durante muchos años estuvo pagando. Eso le quería preguntar, porque el fin de semana fue Joaquín Morales Solá quien lo contó en su editorial en La Nación, que hubo un tiempo en el cual, para que no hubiera inconvenientes en Vaca Muerta, el Estado le daba dinero a los violentos para que no hicieran lío. Vaca Muerta, pero por ejemplo, en el caso de Loma La Lata, en el año 2015 a una sola comunidad se les dio 32.825.000 pesos y en el 2016 55.419.120. ¿Eso que está mirando es algo oficial? Esto es YPF. ¿Esto me lo deja? Sí, cómo no. Horacio Quiroga, queríamos conversar con usted. Tantos años, 4 periodos de intendente de Neuquén, conoce profundamente el territorio, un tema tan delicado del que mucha gente habla sin saber. Queremos hablar con gente que realmente tenga trato cotidiano. Reitero, además, Alfredo, yo me crié en un pueblo como San Martín de los Andes cuando San Martín tenía 4.000 habitantes, 5.000 habitantes. Muchos de mis compañeros del colegio eran de origen mapuche. Manolo de Puref dormía en mi casa y yo iba a tomar mate o a tomar la leche, como se decía, con el pan casero con chicharrones que hacía la mamá de Manolo. Es decir, esto que aparece ahora no es lo que quiere la mayoría del pueblo mapuche. Lo que quiere la mayoría del pueblo mapuche. Muchísimas gracias, gracias. El intendente de Neuquén, Horacio Quiroga. No se vaya, fíjese lo que tenemos para prometerle. Está con nosotros José Ignacio de Mendiguren. Yo dije, es industrial, histórico, dirigente de la Unión Industrial, pero es un diputado opositor y vamos a hablar de los temas más calientes que le preocupan al gobierno, de la inflación que no termina de bajar, del tema de la reforma jubilatoria que preocupa a tanta gente. ¿Qué pasa con los empresarios corruptos? De todo eso vamos a hablar y, por supuesto, la gran alegría de tener una persona que admiramos con Diego, el señor Bobby Flores. Uno lo puede ver de donde quiera, pero yo prefiero verlo como el gran emblema de la radio, el gran emblema del rock, el gran emblema de una radio nueva que empezó en su momento y que hoy lo llevó a ser el director de la FM Rock Nacional. Enseguidita vamos a conversar con los dos. En instantes, ya venimos. Bueno, la posibilidad de conversar con José Ignacio de Mendiguren, como lo habíamos planteado. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias, Alfredo, por La verdad que invitarme. interesante escuchar su opinión hoy en su doble condición, digamos, en su condición de diputado opositor y en su condición de un histórico miembro de la Unión Industrial, militante del mundo industrial. La pregunta mía es clarita y directa. ¿Por qué no pueden bajar la inflación? Ahora en diciembre va a estar arriba del 2%, no se puede cerca creer. del 3 incluso, ¿eh? No, cerca del 3. Entre 2.5 y 2.7. Sí, Yo creo que un poco más, no importa, pero veamos. Yo no soy economista, está claro que pero yo soy empresario, sí. yo sé hacer zapatilla y tela, pero bueno, la situación técnica y económica. Yo lo que creo, Alfredo, es que pensar que la política monetaria es la que maneja y es el timón de la economía, yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque no toda la economía toma crédito. Entonces acá lo que dice la política monetaria es: si yo subo la tasa, saco plata del mercado, por lo tanto la gente no tiene para comprar, por lo tanto la cosa no aumenta. Quedó demostrado que eso no sirve para mí. Yo creo que la forma, porque la inflación no es de este gobierno, ¿no? Está claro que viene de hace mucho tiempo. Seguro. Y para mí empezó con el gobierno anterior, cuando la política era cebar la demanda y ahuyentar la inversión.
Entonces, ahí la falta de inversión hace que esa demanda haya ido a inflación. Y ahora hay que pararla. Pero, bueno, yo creo que empezamos un año, mañana vamos a empezar un nuevo año legislativo, asumimos de vuelta lo que nos toca. Yo espero que podamos tratar estas reformas que el gobierno mandó. La situación creo que hace que haya una oposición responsable, que podamos analizar las leyes como nos corresponde a nosotros, lo que hay que modificar, pero espero que el gobierno valore aquel Congreso del 2016. Un Congreso que sin tener mayorías sacó todas las leyes, con discusiones, con no discusiones, fue un ejemplo de funcionamiento. Después el gobierno como que le asustó el año electoral y no hizo una sola convocatoria más a sesiones ordinarias. Claro. Bueno, para mí fue una lástima esto, ¿no? Bueno, yo espero que ahora empezamos mañana, nos van a convocar a ordinarias, vamos a tratar las reformas que el gobierno necesita, que la estamos ya analizando, y espero que esto sea el año que viene, que sea otra vez una democracia consolidándose. Yo creo, igual, Alfredo, que la situación que hay que resolver no da para que ningún espacio político por sí sola pueda resolverlo, aparte ninguno tiene mayorías, así que creo que el gobierno va a tener que ejercitarse más en el tema de los acuerdos, pero acuerdos sinceros, esos que uno llama. Creo que hay una oposición que demostró, no es que lo prometió, que estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces yo espero que mañana inauguremos eso, que salgamos de famoso enfrentamiento, este tema de que si no está conmigo ya sos kirchnerista. Nosotros creo que quedó claro que no somos kirchneristas, nosotros los derrotamos en el 2013. Ahora también el gobierno tiene que entender que esto de la grieta, lo que yo no esté 100% de acuerdo con vos, ya te descalifica y vuelve el cuco. Creo que esa grieta fue buena para ganar una elección, pero es lo peor que puede haber para gobernar. Ahora, hablando de este tema, recién mencionaba usted de Mendiguren las reformas que está proponiendo el gobierno. La que más nos preocupa acá a este programa y también ahora a los jubilados y un montón de gente que tiene familiares jubilados también es justamente la reforma en la movilidad jubilatoria y el empalme que se está haciendo. Lo tiene que votar diputados ahora. Nosotros ustedes como bloque, ¿qué están pensando? No ¿Cómo lo ven? A ver, ¿pero por qué? Por algo muy simple y por varios motivos al mismo tiempo. Primero, la política es ética también. Que pensemos que tenemos que buscar como instrumento del ajuste a la clase pasiva que no tiene forma de poder defenderse, no es bueno, que agotar todo antes que eso, desde bajarnos retenciones a sectores empresarios que tenemos, podemos agotar cualquier cosa menos esta, primer tema. Segundo, hay un error conceptual. Primero vamos a agarrar el 70%, gana la mínima. Y el gobierno dice, te doy inflación, como saco la foto, pero esa foto ya trae atraso. Pero además hay otra cosa peor, Diego. La canasta básica que consume un jubilado, la inflación son 15 puntos mayor al promedio. El jubilado el 70%, claro. 60% lo que gasta, lo gasta en remedios y lo gasta en artículos, no gasta whisky importado, que es lo que al promedio de la inflación... Alimento y remedio. Ahí son 15 puntos más, entonces le estamos diciendo que va a perder 15 puntos más. Y además, perdón, un dato más. Eugenio Semino, que es justamente defensor de la tercera edad, calcula la canasta del jubilado en 17.000 pesos y la mínima está en 7.500. 8.000 con el aumento. Y lo concreto, aparte uno como lo plantea, ¿no? Dice, pues aparte, ¿qué pasó? Todo el resto de las cosas que se firmaron con los gobernadores lo hacían con la chequera de los jubilados. Claro. El único que ponía los famosos 100.000 millones. Cuando uno habla de 100.000 millones de ahorro, seamos sinceros, ¿qué ahorro? Se lo está sacando a alguien que lo tenía. Claro. Entonces yo creo que ahí tenemos que buscar otra solución. Nosotros vamos a aportar para nuevas soluciones, pero ese camino no es. Y ya, aparte de esto, ya tuvo un motivo. Yo hablé recién con Alfredo. En el año 2001, cuando estaba la crisis tan importante que había que poder encontrarle la vuelta para salir, se creyó que para garantizar la deuda de los acreedores externos, el planteo fue quitar el 13% a los jubilados. Aquello fue peor porque decía, no era 13 definitivo, era, y si no alcanza el 13, le sacamos el 20. Y si no alcanza el 20, irá el 30. Y uno le preguntaba, pero también al jubilado le van a descontar 30% la luz, el teléfono. Ah, no. Era realmente un principio que además era romper el contrato social en la Argentina, ¿no? Un jubilado le estamos devolviendo lo que es de él. Así que bueno, yo espero que ahí prime un poco la cordura, que podamos negociar y encontrar una salida. ¿Pero creen que lo van a poder frenar en diputados?
El gobierno tiene mayorías, yo creo, mayorías. El gobierno tiene... Puede construir mayorías. 110.000. Alrededor del tema jubilatorio tengo mis dudas, ¿eh? Bueno, le diría más, no quiero ser, digamos, especular demasiado, pero yo le diría que hasta el bloque del radicalismo anda con serias dificultades para Hay muchos apoyar radicales esto, que no quieren pero votar. No lo van a votar, ¿eh? No va a ser vio sencillo. cuando Pichetto, que sabe si alguien tiene cintura política, tuvo que votar diciéndose algo que no quisiera hacer, si no quiere hacer, no lo haga. Claro. Porque también se debe a los gobernadores. Es cierto que los gobernadores, con tal de llevar lo que necesitaba, a muchos no le importó de dónde venía. Ahora, también en las provincias tienen jubilados los gobernadores, ¿no? Esa le iba a preguntar, porque cuando terminó la reunión de los gobernadores y este consenso al que se llegó, la primera sensación era, bueno, si de esa reunión salieron todos de acuerdo, hay alguien que perdió que no estamos entendiendo quién. ¿Se puede entonces decir que los que pagaban el acuerdo son los jubilados? Claro. A ver. Yo digo no el sintonía. 100%, pero claro, sí seguro. Claro, hagamos sintonía Una gran fina. parte, claro. Cuando dijeron 100.000 millones, pues esta fue la cifra que dijeron. 100.000 millones. 100.000 millones son los que estaban por otro lado. Ahora, lo estábamos haciendo ya dando por sentado que esto sucedía, cuando faltaba el debate, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, por ejemplo, las reformas, las otras dos que también estamos analizando, hacen falta, no cabe duda. Ahora, el tema es discutir cómo. La reforma laboral, ¿hace falta? Por supuesto. Ahora, ¿por qué? ¿Pero qué hablemos? Hoy está claro que hay convenios colectivos que con lo que ha cambiado en el mundo, la producción, prevén puestos de trabajo que ya no existen. Y hoy existen otros puestos de trabajo que no están en el convenio. No cabe duda que hay que, como hizo el sector petrolero, que hay que revisarlo. Ahora, lo que para mí, volvemos con el jubilado, igual que el trabajador. Nosotros lo que no vamos a acompañar, si en la reforma laboral, que todo esto lo comprendemos y el convenio lo tiene que prever, querramos solapar pérdida de poder adquisitivo del salario o precarización del empleo. Porque además pensemos un poquito, los que creemos que la demanda es clave de cualquier proceso económico, sin demanda no salimos. Podemos discutir todos los problemas, pero si no se crece, alguna vez lo charlamos, es como abanicar un cadáver. Claro. Entonces, un jubilado, cuando uno le quita esto, ¿en qué quiere que cobra un jubilado 8.000 pesos? ¿En qué hace con lo que le aumentamos? ¿Compra un bono del Tesoro americano? Lo consume. Entonces vuelve al círculo virtuoso de la economía. Además, lo mismo que cuando uno quita poder adquisitivo al salario, es martillarse los dedos, digamos, porque el mercado interno, que es lo que hoy está sosteniendo, porque es difícil exportar en la Argentina con el costo argentino de oro. Por supuesto. Entonces nos queda el mercado interno, y el mercado interno es poder adquisitivo del salario. Discutir esto como discutir la ley de gravedad. Frondizi decía, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Entonces, hay que tratar, y esto yo creo que es el debate que nos falta, que también le incorporemos esa política restrictiva de tirarle al gasto con todo, por la política de la agenda que falta, que cómo crecemos. Claro, seguro, porque el tema de los jubilados, que es un problema, se sale de dos formas, quitándole a los jubilados o que entre todos los sectores políticos nos hagamos cargo de bancar un proceso de crecimiento sostenido. ¿Qué está la agenda que no está? Sin duda. José, es una pregunta delicada. Usted pertenece al mundo empresario, tiene muchos años de militancia. Están siendo juzgados, hay algunos funcionarios del gobierno pasado, algunos empresarios vinculados al kirchnerismo presos, pero hay una estructura del empresariado argentino que todavía no ha sido tocada y todo el mundo sabe que, como en el tango, en la corrupción hacen falta dos para bailarlo, todo el tema Odebrecht, por ejemplo. Bueno, ahora está empezando a afectar a un empresario como Ángelo Calcaterra, primo del propio presidente Macri. ¿Qué reflexión puede hacer usted al respecto? ¿Hubo empresarios que fueron cómplices de la corrupción kirchnerista? Y si no, que hay que juzgarlo. Si está la sospecha, hay que juzgarlo. Mire, yo creo que la última elección dejó dos cosas para mí importantes. Primero, una excelente estrategia del oficialismo, en esa polarización que logró, que le dio resultados tan a la vista. Después, si sirve para gobernar la estrategia, no sé. Pero para ganar la elección fue muy buena. Pero a mí también nos dijo la gente a la política, basta la corrupción. Esta fue para mí la otra gran señal que dio esta elección. Clarísimo. Y la corrupción de todos, no solamente de aquello que pasó, que fue terrible. A todos nos hablaron. Entonces yo creo que este gobierno, precisamente con esa lectura, hasta hay que sobreactuar hoy la transparencia, ¿no? Es una obligación de todos, sobreactuarla. ¿Qué pienso de los empresarios? Sí, por eso nosotros lo hacemos de forma concreta. En la ley penal empresarial que pusimos en la modificación del Código Penal, nosotros fuimos muy duros. Nosotros pedimos una pena mínima de 4 años para que no sea escarcelable. Después se nos corrigió. Pero nosotros creemos que la gente necesita ver las dos cosas. Porque Argentina, para mí, seamos muy francos, con el nivel de corrupción que ha vivido, y todos nos hagamos cargo de lo que le toca a mí como sector, empresario, no hay forma que funcione.
y no hay forma que se recupere esa confianza. Todo ese entramado, empresarios, funcionarios públicos, justicia, eso es la gran asignatura pendiente para adelante, ¿no es cierto? Además, usted recién era crítico, yo comparto que creer que la inflación solamente se resuelve con política monetaria, me parece que pensar que con una planilla de Excel uno puede resolver y afrontar los temas de la realidad. Tal vez sea una parte, pero hay otra parte que tiene que ver con la realidad concreta, desmonopolizar, generar demanda, como usted dice. ¿Qué otro tipo de políticas antiinflacionarias se podrían llevar adelante que no sea solo lo que Sturzenegger lleva adelante? No solamente la tasa. No solamente la tasa. A ver, primero, un acuerdo, pero no los famosos acuerdos de precios que ya nos cansaron a todos, claro, cuidarlos. Un acuerdo, a ver, lo que para mí el gobierno tiene que dar al sector productivo es una señal muy clara que esto no va a ser más de lo mismo. Es decir, cuando un señor que tiene que invertir en la Argentina ve la famosa bicicleta financiera que viene y se instala 2 años, cuando ve que veranear en Las Toninas es más caro que en la Costa Azul, claro, cuando ve que de 6 a la gente sale colgada del ala, ¿no? Ya hay más gente que en Constitución. Cuando ve que va a un supermercado, que íbamos a ser el granero del mundo, y, íbamos a llenar las góndolas del mundo, y las góndolas nos están llenando a nosotros, porque vaya y hay fideo, no italiano, que sea una cosa, uruguayo, espirales para mosquitos de Indonesia, ya el costo argentino es tan alto que es más fácil traerlo afuera. Cuando ve que cada fin de semana largo hay 14 kilómetros de cola en la cordillera, que dice, van a una procesión de la Virgen del Milagro, algo pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede ante esa señal? Muchos dicen, esto ya lo vi. Entonces, cuando se instaló la bicicleta financiera en Argentina, la verdad terminó de 2 formas, Alfredo, mal o peor. Claro. Entonces, si esta vez va a ser distinto, hay que convencer, hay que decir, esto no es caballo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestra salida va por este lado, vamos a después... Entonces, hoy está claro que la Argentina que toma dólares la conocemos, clarito. Ya el año que viene, el presupuesto que nos mandaron, 13,5%. del gasto es intereses de la deuda. Hay que pagarlo. Ahora vamos a ver la Argentina que genera dólares para pagar esto. Para pagar eso. Está mal. Está mal por todo lo que le acabo de decir. Estamos importando manzana de Chile cuando en el Valle de Río Negro no podemos sacarla de la planta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, coordinar las políticas. Yo creo que el gobierno no ha tenido un plan económico coordinado, ha tomado medidas. Fíjese que hoy tenemos, por un lado, una política monetaria, el Banco Central, restrictiva, y una política fiscal de Duhovne expansiva. Claro. Es como que usted en el auto aprieta el freno y el acelerador al mismo tiempo. Hay que coordinar eso y convencer al que hoy tiene que invertir, que hay muchos, fíjese que, seguimos portando ahorro, la fuga de capitales sigue, algo nos pasa. Seguro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decirle esto, convencer que esto no va a ser lo que ya vivimos. José Ignacio de Mendiguren, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. No se vaya, está el señor Bobby Flores, el señor radio, el señor rock, alguien que cambió la modalidad de comunicar en este medio que tanto amamos, mi hijo y yo, que es la radio. Ya venimos. Bueno, muchísimas gracias, una gran satisfacción para nosotros, una satisfacción intergeneracional para el señor Diego y para mí recibir a Bobby. Muchísimas gracias por haber venido aquí a la casa de los Leuco, Bobby. Placer. ¿Cómo te definís vos? Pues se puede decir que sos DJ, conductor de radio, musicalizador, sí, periodista, todo. Claro, vos qué sentís que es lo que... ¿Cuál es tu, digamos, tu métier? Es del día. Del día, según el día que venga. Sí, hay días que me pongo en musicalizador y hay días que me tengo que poner en director de una radio pública. Claro. Y hay días que me puedo poner en otro canal, ¿viste? Estoy en la televisión y tengo que grabar 3 programas y nada, ahí me pongo en conductor de televisión un rato. Claro. Pero en el fondo a mí lo que más me gusta es armar un auto de escaléstrica. Eso es lo que más te gusta. El hobby. No, claro, tengo por dónde escaparme de la rotulación. Claro. Inevitable, Mirá, ¿no? Tengo una comparación que por eso está loca, pero noté sintonía. Hace poco lo tuve que entrevistar a Alberto Mangel, ¿no? Director de la Biblioteca Nacional. Y él decía, lo que más me cuesta es la gestión de la Biblioteca Nacional. ¿Viste? A mí toda la parte cultural, la parte de la lectura, de proponer, de los volúmenes, de traer libros, eso me encanta. Cuando tengo, viste, que ver presupuestos, ver cosas, lidiar con eso, que no nos alcanza para comprar un libro extraordinario que se te van a comprar, ¿te cuesta esa parte, la de gestionar, la de...? ¿O no la haces vos, directamente la derivas? ¿Cómo es eso? No, tengo un socio al lado que es
Oscar Gómez Alé, que se encarga de ese tipo de... Claro. Ella viene de la gestión pública también, así que se encarga de... Lo miro con él todo. Yo me encargo más de la parte humanista. Claro. La parte humanista, la parte Y no monetaria. Sí, tengo mucha gente en la radio, Claro. y muy importante, y gente que admiro mucho y que quiero mucho, y a veces sos el director y, Claro. y está Nito Mestre enfrente. Y Tanito Mestre, Y te claro. está pidiendo, y vos, no, Nito, Nito. no me pongas en esta. No me pongas. Pero también tenemos muchos alicientes que te ayudan. Claro. Hemos hecho un disco buenísimo el año pasado, ayudamos a juntar casi 4 millones de pesos para el Hospital de Niños, dinero con el que se hizo y ya está hecha una sala para que las madres que vienen del interior Qué se bueno. puedan quedar cerca qué de... bueno. Sí, entonces también tenemos eso que... Claro. Ahí es donde ya nadie discute. Ahí es donde... Ahora, Bobby, recién hablabas de personas que admirás muchísimo. Vamos a ver unas fotografías de alguien que admiras muchísimo y que tuviste la gran posibilidad de expresarlo públicamente. No, la anterior. Estas son, esta es la número 2, digamos. Eso, allí, con Héctor Larrea. Con Larrea y las fotos del Martín Fierro y ese homenaje que tan merecido que se le hizo. Sí. Contame un poco, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué sentías? Ahí está, mirá la foto con Divino. Héctor. Ahí está, otra vez lo del Martín Fierro. Fue muy emocionante, fue uno de los momentos más emocionantes y que mayor consenso generó en toda la sala, ¿no? Un aplauso unánime, un aplauso unánime. De pie. Bueno, para mí trabajar con Héctor es el diploma de médico, es el diploma de doctor que ya voy a tener. Claro. Crecí escuchando a Héctor. Mirá vos. Él lo sabe, mi viejo escuchaba rapidísimo y yo iba a la fábrica de mi viejo y lo esperaba mi viejo y estaba la radio puesta. Y Héctor fue uno, cuando empezó Rock and Pop, fue uno de los primeros que levantó la mano y dijo, guarda con estos pibes, cuídenlos, y mirá, cuando todos éramos el anticristo. Claro, era el demonio. Y la otra vez le contaba a una Héctor que un día voy a la fábrica de mi viejo con un problema existencial, hacía los 14 años. Me encaré para la fábrica a hablar con mi papá y llego y estaba mi papá. ¿Qué te pasa? Tengo un problema, papá. Bueno, ¿qué pasa? Y justo empieza un sketch que hacía Héctor con Mario Sánchez, que a Mario Sánchez le robaba a la novia siempre un extraterrestre, decían. Y me dijo, pará. Escuchábamos, nos reímos mucho. Termina el sketch y mi viejo me dice, bueno, ¿qué me querías decir? No, nada. Y me fui riéndome a mi casa. ¿Sí? Mirá. Eso es Héctor Larrea. Claro. Radialmente. Sí, parte de mi infancia, de mis mejores recuerdos, y laburar con él hoy, después de tantos años de amistad, es divino. Un lujo. Un lujo, obvio. Y salen unos programas. El otro día nos miramos y nos dijimos, qué lindo nos salió el sábado. Sí. Eso está bueno también. Viste que a veces pasa que no... En general, no sé cómo es en tu caso, pero viste que tiene a ser hipercrítico con lo propio, ¿no? Sí. Tienen la posibilidad de mirarse y decirse, hoy salió bueno. Sí, trabajamos muy relajados. Eso es genial. Qué Ante bueno. todo nos relajamos. Nos vamos un rato al bar a tomar una ensalada de frutas. Está muy bien. Y además ya no tienen ningún examen que rendir ninguno de los dos. No, es seguir mostrándonos cosas. Claro. Y Enseñándose esforzarnos. mutuamente también, enseñándose mutuamente. Qué lindo. Hablando de eso, de esos orígenes, esos de verdaderos demonios del anticristo, ahora sí quiero ver la foto de recién, donde había unos personajes, madre mía. Sí. A ver, contá quiénes son. Bueno, Mirá, a ver. Lalo, el Mir. que está de chaleco, Abajo. sí, hoy es profesor de teatro, que hace algo con el Actors Studio de Lee Strasberg. Mirá vos. Quique Sí. Prosen, un Quique prócer, Prosen con pelo. Con pelo. Con la cabeza. Y yo estoy ahí en El círculo rojo. Y los otros eran unas chicas telefonistas de la radio y operador. Productores. Y, Lalo no se puede creer, pendejo. Mirá vos. Ahí empezábamos. Sí, ahí empezó, eso debe ser el primer día. El primer día. Yo esa creo, foto del yo primer creo día. que quedó porque es el primer día.
¿Y qué? ¿Tenés miedo o no? ¿El primer día tuviste miedo ahí en la radio? De arranque nomás ya fueron el desparpajo, llevarse por delante el micrófono. No, pasa que el primer día yo era musicalizador. Vos eras musicalizador. Y Quique era el productor, el que hablaba era Lalo. El que hablaba era Lalo. Después empecé a hablar yo, porque a veces Lalo no llegaba. Alguien tenía un inconveniente. Sí, sí. Y ahí empecé, pero... aparte empezaba todo. Una vida muy intensa, una vida muy intensa. No había programas de FM a la mañana. Claro. Y la FM era toda de mujeres. Claro. Nucha Mengual, Betty, claro, voces Elizalde. seductoras de mujeres, mira vos. Sí, claro, Estelita Montes. Claro. Grace Mancuso. Era un territorio. Mancuso. Claro, miren los nombres que te estoy diciendo. Y ellas hacían la FM. Que haya 3 tipos era una locura, ya. Claro, a la mañana. Solo eso era Ya rarísimo. solo eso. Yo quiero pedir al director la número 4, la foto número 4. Sí, esa quería ver yo, porque me volví loco. La que está con uno de los... Con Ron Wood. Con Ron Wood. En Brasil, en el 90 y... En la primera gira de los Stones. Sí. Yo venía con ellos desde Washington. Desde Washington. Ellos hacían siempre... Los comienzos de sus giras son en Chicago o en Washington, cuando hacen una gira mundial por cábala, ¿no? Y ahí veníamos de Washington. Y ahí ya estábamos en Brasil, ya medio nos habíamos visto un montón de veces. Pues es que nosotros hablamos de música con Diego, obviamente. Yo soy un setentista hincha de Atahualpa Yupanqui, pero también viví el comienzo del rock nacional, claro. Obviamente. Pero por algunos temas particulares empezamos a escuchar un poco AC/DC, ¿no? Él empezó, yo ya... Él me enseñó AC/DC, pero le digo, el grupo que más me gusta, me dice él, vos. De todos los grupos que has escuchado, de todos los grupos que has disfrutado, si tenés que elegir uno, ¿con quién te quedás? ¿Con los Rolling? ¿Con quién? Con Marvin Gaye. Con Marvin Gaye. Marvin Gaye. Marvin Gaye era un músico... Imperdible. Sí, claro. Tiene una época... Es como... También pasa que David Bowie es buenísimo, pero a mí me gusta muchísimo el David Bowie del 70, que no es el del 80 y no es el del 90. Claro. Y lo mismo pasa con los Stones, que no son los mismos. Y también parte de eso es la genialidad, ¿no? La trascendencia. Claro, del tiempo, y el reinventarse y todo eso, que es un... Marvin tuvo una época entre el 71 y el 76, que si escuchás los discos que hizo, tenés toda la música negra ahí, toda. Claro. Uy, me ha dado ganas de escucharlo. Sí. Let's Get It On, What's Going On, I Want You, esa trilogía de discos son bíblicos. ¿Y qué es la música para vos en tu vida, más allá de tu laburo? ¿Cómo la escuchás? ¿Cómo la disfrutás en tu casa? ¿Lo seguís escuchando? Sí. Ahora volvieron a full los vinilos también. Sí. Y ¿cómo la escuchás? Bueno, por una cuestión profesional, yo escucho todos los días un par de horas de música. Claro. A veces todo nuevo, a veces todo viejo, a veces voy buscando cosas. Ayer encontré un músico pakistaní que trabaja con un Pro Tool y elementos de la música pakistaní tradicionales. Mirá. Y te metes y es raro. Es buenísimo, pues como... Eso es casi antropología musical, ya antropología impresionante. Tenemos el sueño de Borges, la biblioteca de Babel, en la música la tenemos ahora. Claro. No hay... Nosotros para conseguir un disco estábamos meses esperando. Por favor, haciendo cola en la puerta de la disquería, una cosa insólita. Sí. Claro, es todo lo contrario, ¿no? Claro. La última pregunta que te quiero hacer y que vamos a ver la foto número 5 es... ¿Cómo te relacionas con un medio público? Un medio público, si bien es de todos, es del Estado, bueno, hay un gobierno, vos sos el que lo dirige, te sentís cómodo, tenés algún tipo de limitaciones, ¿cómo te eligieron? ¿Cómo es ese intercambio? El 2 de enero me llama Ana Gershenson, que es la directora de Radio Nacional, me ofrece Nacional Rock. Estuve un par de semanas... ¿Viste? Había que animarse. Y acordate lo que era enero del 2016. Claro. Sabían la que me metía. Es una radio pública, que es una radio de todos, por lo cual también te debes realmente al público, ahí sin joda, ahí no es joda, ahí te debes al público. Claro. Es una presión extra. Y con un presupuesto que ya el primer día me dijeron... Acotadísimo. Por lo cual empecé a llamar amigos, no por ser amigos, sino porque sabía que podían hacer algo, ¿no? Claro. Empecé a Antonio Viravén, Iván Noble, Juan Chivaleirón, Juanse Paranoico, Pipi Piazzolla. Y les ofrecí un programa.
Mira, con la plata que no sé, para la prepaga, pero... La plata para la prepaga. Sí, sí. Pero tener la literal. posibilidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, Es de la tu manera. programa. Qué bueno. Y siempre supe que para el músico el programa de radio era un objeto de deseo. Claro. Porque, viste, entonces encararon todos y me dejaron atrás. Ya les perdí el rastro. Qué bueno. Y sumé ahora a Nito Mestre este año, a Richard Coleman, Muy tengo bueno. a Zeta Bocio, Lito Vitale, Fernando Blanco, Rano Cervati. Tengo, Una selección de talentos. sí, rock argentino. Tengo todo el rock argentino. Excelente. Bobby, un gustazo, ¿eh? La verdad Un placer. que, de verdad, gracias por haber venido aquí a visitarnos la Casa de los Leucos. Hacía mucho que teníamos ganas de charlar un rato con vos y lo hemos podido lograr. Así que Gracias, muchas gracias. Felicitaciones por todo. Muchísimas gracias, y felicitaciones igualmente. a vos. Ya venimos, despedimos a Bobby y ya venimos en instante con el Fernet, por supuesto. Muy bien, por fin lo comparto. Bueno, por fin. ¿Qué hiciste cuando yo no estaba? Y lo ¿Brindaste tomé solo? solo. Y sí, si vos estabas ahí Bueno, de joda. Pero me dice, ¿cómo de joda? Estuve en los museos, estuve en un museo, claro. visitando museos. El único bibliotecas. museo que podía era el Museo del Jamón. Mirá, este chivo me pasa. Bueno, servime, por favor, pero con espuma, como nos gustan Mirá, los cordobeses, mirá, ahí está. changuitos. Vamos a ver por qué vamos a brindar. Mirá, Le vamos a parece agra- que se cae, pero no, mirá, hacemos un planito más corto. Mirá. Increíble, ahí está, precisión. Le vamos a Precisión. agradecer muchísimo al jurado de los premios Tato, por varias cosas. Primero, porque este programa ha sido nominado entre los mejores programas Por de cable. tercer año consecutivo. Los 2 años anteriores lo ganamos. Así Fuimos es. el mejor programa de cable y el de los premios Tato. Y Periodístico. ahora estamos nominados de nuevo, el mejor programa periodístico. Y el señor que está aquí está nominado como mejor conductor en programa de cable Por este programa. y mejor conductor en televisión abierta No, por conductor no, sino labor periodística. labor periodística Así por es. Mariana Fabiani. Bueno, no me corrijas más. No, pero... Salud. Sí, dijiste, nominó mejor conductor, se desmayaron Tinelli y Docaca, se tiraron de un edificio. Bueno, pero cuídate, changuito, ¿eh? Chau, pa.